Aquella persona que amabas locamente, aquella que hacía que tu corazón se disparara, que ocupaba cada uno de tus pensamientos, que sentías que no podías vivir sin ella, no era amor. Era algo mucho más primitivo, mucho más desesperado, era tu psique gritando por algo que no recibiste en la infancia. Era tu función psicológica inferior buscando desesperadamente completitud en otro ser humano. Eras tú intentando usar a otra persona como remedio para tu incompletitud interior. ¿Y la parte más perturbadora? Llamaste a eso, el gran amor de tu vida. ¿Sabes exactamente de qué estoy hablando? Aquella sensación de no poder respirar bien sin la presencia de la persona. Aquella necesidad casi física de estar cerca, de recibir validación constante, de escuchar que eres amado, que eres importante, que no serás abandonado. Aquel vacío en el estómago cuando la persona no responde tus mensajes. Aquel pánico que sube por el pecho cuando ella dice que necesita espacio. Aquel miedo paralizante de que va a darse cuenta de que no eres suficiente y se irá. Eso no es amor romántico. Es un niño de 5 años dentro de ti, aterrorizado por el abandono, controlando completamente tu vida adulta. Es tu inconsciente transformando relaciones en proyectos de rescate psíquico. Eres tú reviviendo traumas antiguos y llamando a eso pasión. ¿Por todos los complejos autónomos del inconsciente? Yo, Carl Jung, pasé décadas analizando los rincones más oscuros de la psique humana, descifrando símbolos de civilizaciones antiguas, explorando los arquetipos universales que habitan el inconsciente colectivo, pero nada, absolutamente nada es tan trágicamente común, tan dolorosamente repetitivo, como ver adultos inteligentes, exitosos, funcionales en todas las demás áreas de la vida, destruyéndose completamente porque confunden hambre emocional con amor verdadero. Y lo peor. La sociedad moderna no solo permite esta confusión, la romantiza. Transforma dependencia emocional en intensidad romántica. Vende ansiedad de abandono como amor apasionado. Empaqueta relaciones disfuncionales en películas, canciones, novelas, y les dice, esto es lo que parece el amor verdadero. Hoy voy a revelar algo que te hará repensar cada relación intensa que has tenido, cada vez que pensaste haber encontrado a la persona correcta, cada momento en que juraste que esta vez sería diferente. La diferencia entre amor genuino y necesidad emocional disfraza es la misma diferencia entre comer porque tu cuerpo necesita nutrición y comer compulsivamente porque estás intentando llenar un vacío emocional que no tiene absolutamente nada que ver con hambre física. Uno nutre tu cuerpo y te da energía. El otro destruye lentamente mientras crees que te estás alimentando. Y si estás pensando, pero Jung, mi relación es diferente, nuestro amor es real, ¿tú no entiendes la conexión que tenemos, esa defensividad que estás sintiendo ahora? ¿Esa urgencia de probar que tu caso es especial? Eso mismo es un síntoma de lo que voy a revelar hoy. Porque cuando estás operando desde necesidad emocional en lugar de amor maduro, cualquier cuestionamiento de esa necesidad se siente como amenaza existencial. Quédate hasta el final porque voy a revelar la fórmula de la completitud auténtica, una comprensión psicológica tan profunda, tan contraintuitiva, que puede transformar completamente tu capacidad de amar verdaderamente en lugar de simplemente necesitar desesperadamente. Es literalmente la diferencia entre personas que tienen relaciones que las nutren versus personas que saltan de relación en relación siempre buscando algo que nunca encuentran fuera porque solo existe dentro. Y si eres nuevo aquí en el canal, considera suscribirte, porque cada semana exploramos los misterios más profundos de la psicología junguiana, no para darte fórmulas mágicas de autoayuda, sino para darte comprensión real, profunda, transformadora de tu propia psique. Porque la autoayuda te dice qué hacer. La psicología profunda te muestra por qué no puedes hacer lo que ya sabes que deberías hacer. Lo que voy a revelar hoy no es solo teoría psicológica abstracta que queda bonita en citas motivacionales de Instagram. Es el mapa exacto, detallado, brutalmente honesto de cómo tú, sí, tú específicamente,
transformaste tus heridas de infancia en patrones de relación destructivos que repites compulsivamente mientras te preguntas por qué siempre terminas en el mismo lugar emocional. Y más importante, cómo finalmente salir de esa prisión emocional que construiste, decoraste, y llamaste amor verdadero. Porque aquí está la verdad que nadie quiere oír pero que todos necesitan entender, mientras sigas usando a otras personas como curitas para heridas que solo tú puedes curar, mientras sigas proyectando en parejas románticas la responsabilidad de completar pedazos de ti que te has negado a desarrollar, mientras sigas confundiendo la intensidad de la ansiedad con la profundidad del amor, vas a continuar repitiendo los mismos patrones, atrayendo los mismos tipos de personas, creando los mismos dramas, y preguntándote por qué el amor nunca funciona para ti. Spoiler, el amor no está fallando. Estás intentando hacer que el amor haga algo que el amor nunca fue diseñado para hacer, curar heridas, llenar vacíos, completar incompletitudes que son tu trabajo, no del compañero. Así que respira profundo. Prepárate. Porque los próximos minutos van a ser incómodos. Van a desafiar narrativas románticas en las que has creído durante décadas. Van a poner un espejo frente a ti que probablemente querrás romper. Pero si tienes el coraje de mirar, realmente mirar, lo que voy a mostrar, saldrás de aquí con algo mucho más valioso que ilusiones cómodas, saldrás con consciencia. Y la consciencia siempre es el primer paso hacia la libertad. Déjame introducir uno de los conceptos más descuidados de la psicología analítica, la función inferior. En mi teoría de los tipos psicológicos, cada ser humano desarrolla naturalmente ciertas funciones de la consciencia, pensamiento, sentimiento, sensación e intuición. Pero la función que menos desarrollaste, aquella que quedó enterrada en tu inconsciente como un niño descuidado, no desaparece. Se convierte en la función inferior, primitiva, infantil, desesperada por atención. Y esta función inferior tiene un truco brillante, te hace enamorarte. Imagina, eres extremadamente racional, vives en el mundo de las ideas. Tu función pensamiento domina. Pero en el sótano de tu inconsciente, encerrado y hambriento, está tu sentimiento, primitivo, operando con la sofisticación emocional de un niño de 5 años. Y entonces conoces a alguien emocionalmente intenso, espontáneo. Tu función inferior ve en esa persona todo aquello que no desarrollaste. Es como un mendigo hambriento viendo un banquete. No estás amando a la persona real, estás usando a la persona como prótesis psicológica para la parte de ti que te negaste a desarrollar. Por eso cuando la persona amenaza con irse, no sientes solo tristeza, sientes pánico existencial. Porque perder a esa persona significa perder el acceso a tu propia completitud. La función inferior está gritando, sin esa persona, vuelvo a ser invisible, inexistente. ¿Y lo más fascinante? La persona del otro lado frecuentemente está haciendo exactamente lo mismo. Ustedes dos están usando al otro como muleta psicológica. Ninguno de los dos está realmente viendo al otro, ven espejos distorsionados de sus propias partes no desarrolladas. Pero la función inferior no opera sola. Tiene una aliada aún más peligrosa, el complejo autónomo, específicamente el terror primitivo de abandono. Un complejo es como una personalidad separada dentro de ti, memorias, emociones y comportamientos agrupados alrededor de una experiencia cargada emocionalmente de la infancia. Y aquí está el peligro, tienen vida propia, actúan autónomamente, independiente de tu voluntad consciente. Cuando un niño no recibe amor consistente, no piensa, mis padres son emocionalmente indisponibles. Concluye algo devastador, no soy digno de amor. Hay algo fundamentalmente mal conmigo. Esa conclusión se convierte en el núcleo de un complejo que queda esperando hasta que entras en una relación íntima. El complejo de abandono transforma amor en necesidad. Cada vez que tu pareja necesita espacio, cada vez que se queda callada, el complejo toma el control.
Ya no estás reaccionando al presente, estás reaccionando a aquel niño de 5 años aterrorizado dentro de ti, convencido de que abandono significa muerte psíquica. Por eso envías 47 mensajes cuando la persona no responde en una hora. No es la persona adulta irracional reaccionando, es el complejo autónomo operando con lógica de niño abandonado. Y aquí entra otro fenómeno devastador, la inflación psíquica. Cuando sientes aquella conexión mágica, frecuentemente estás siendo inundado por contenidos del inconsciente colectivo, por imágenes arquetípicas del amante perfecto. No estás viendo a la persona real, estás viendo una imago interna proyectada. Te sientes eufórico, omnipotente. Nuestro amor es diferente, piensas. Esa es la inflación hablando. Y cuando la inflación inevitablemente se deshace, porque ningún ser humano real puede cargar una proyección arquetípica indefinidamente, viene la deflación psíquica. Caes del paraíso arquetípico directo al infierno de la desilusión. Lo que pensabas que era amor se revela como tormenta psicológica, tu función inferior proyectada, complejos de infancia reactivados, inflación arquetípica, todo mezclado en una confusión que romantizaste y llamaste amor intenso y verdadero. Ahora vamos a lo que ustedes realmente hacen en el mundo moderno cuando están bajo control de la función inferior y de los complejos de abandono. Observar su comportamiento en las redes sociales es como asistir a un laboratorio vivo de patología psicológica. Vamos a las señales de amor intenso que ustedes romantizan. ¿Él piensa en mí todo el tiempo? Yo analizo, obsesión compulsiva generada por complejo autónomo. La persona no está pensando en ti, está pensando en la proyección. Es como un hámster en la rueda, mucho movimiento, cero progreso. Pensamiento obsesivo no es amor, es ansiedad manifestada como vigilancia psicológica. Él no puede estar lejos de mí. Yo analizo, dependencia simbiótica, fusión psicológica típica de bebés. Cuando un adulto no puede estar lejos de otro, eso no es amor, es terror de individuación. Es un niño en pánico porque mamá salió del campo de visión. Cuando estoy con él, siento que finalmente me encontré. Yo analizo, proyección masiva de la función inferior combinada con inflación psíquica. No te encontraste, encontraste una muleta psicológica para partes que te niegas a desarrollar. Es como decir, me encontré, porque descubriste lentes prestados en lugar de tratar tu propia miopía. Él me completa. Yo analizo, confesión pública de incompletitud psicológica. Estás diciendo, soy una persona por la mitad intentando usar a otro ser humano como mi mitad faltante. Dos medios no hacen un entero en relaciones, hacen dos incompletos peleando por quién va a llenar el vacío de quién. Ustedes publican fotos de pareja a montones en las redes sociales. Miren lo felices que somos. Y yo pregunto, si son tan felices y completos, ¿por qué necesitan la validación de 847 desconocidos? ¿Por qué su amor necesita espectadores? Déjame traducir. Están usando las redes sociales como espejo externo para convencerse a sí mismos de que la relación es real. Están creando una narrativa pública porque la experiencia privada no es convincente. Están construyendo una persona de pareja perfecta porque por debajo hay inseguridad profunda. Cada foto romántica no es celebración del amor, es pedido de validación externa para calmar complejos internos. Es la función inferior gritando, vean. Alguien me eligió. Tengo valor. Cada like es como morfina para el complejo de abandono. Por algunas horas se sienten seguros. Hasta que necesitan publicar de nuevo. ¿Y la verificación compulsiva del celular? No estás conversando, estás monitoreando, vigilando. Estás usando la tecnología como cordón umbilical digital. Cada notificación confirma que el otro todavía no te ha abandonado.
El smartphone no es medio de comunicación, es dispositivo de monitoreo de tu seguridad psicológica. ¿Cuándo la persona tarda en responder? 5 minutos de silencio digital y tu complejo ya creó 17 escenarios catastróficos, está con otra. Perdió el interés. Me va a dejar. No estás preocupado por el bienestar de la persona, estás aterrado con la posibilidad de perder tu fuente de regulación emocional externa. Vamos a los rituales modernos que ustedes consideran románticos. El ritual de la contraseña compartida. Intercambian contraseñas y lo llaman confianza. No es confianza, es vigilancia mutua institucionalizada. Confianza significa no necesitar verificar. Intercambiar contraseñas es confesar, no confío en ti y tú no confías en mí, entonces vamos a establecer monitoreo constante y llamarlo intimidad. Es gran hermano con flores y chocolates. El ritual del siempre juntos, hacen todo juntos. Y lo defienden como, somos conectados. No, están fundidos. Perdieron las fronteras individuales. Están operando como ameba psicológica de 2 cabezas. Y cuando uno intenta recuperar individualidad, el otro entra en pánico porque interpreta individuación como traición de la simbiosis. ¿Y las aplicaciones de citas? Crearon un catálogo de proyecciones. Swipe left, swipe right basado en 6 segundos mirando una foto. Tu inconsciente está escaneando buscando ganchos para proyecciones. Aquella sonrisa cálida. Proyección de la madre nutritiva. Aquella mirada misteriosa. Arquetipo del amante peligroso. No están conociendo personas. Están haciendo speed dating con sus propias proyecciones. La química inexplicable. Sienten aquella chispa instantánea y concluyen, ¿es destino? ¿Almas gemelas? Déjenme ofrecer interpretación alternativa, lo que ustedes llaman química, frecuentemente es sus traumas reconociendo traumas familiares en el otro. Es su complejo de abandono identificando indisponibilidad emocional que parece hogar. Es su herida de infancia encontrando a alguien que va a reabrir exactamente la misma herida que su padre o madre crearon. Esa familiaridad instantánea no es magia, es reconocimiento de patrón. Tu inconsciente está diciendo, conozco este tipo de dolor. ¿Crecí con esta dinámica? Y tú interpretas familiaridad con disfunción como conexión especial. Por eso te sientes atraído por personas emocionalmente indisponibles. Tu inconsciente está intentando reescenificar y ganar el drama original de la infancia. Estás intentando hacer que tu padre distante finalmente te dé atención, pero ahora el padre se llama Eduardo y tiene perfil en Instagram. Ustedes llaman a eso destino. Yo lo llamo compulsión de repetición. Ustedes lo llaman pasión. Yo lo llamo trauma no procesado manifestado como atracción sexual. Y ustedes confunden intensidad emocional de esa dinámica disfuncional con profundidad de conexión. Cuanto más drama, más lágrimas, más montaña rusa emocional, más real es el amor. No es real, es síntoma. Son 2 sistemas nerviosos desregulados creando campo electromagnético de ansiedad mutua y llamándolo pasión arrebatadora. Amor real es calmo, estable, aburrido comparado con la adrenalina de la disfunción. Por eso rechazan personas saludables y disponibles, porque su cuerpo fue entrenado para asociar amor con ansiedad. Cuando alguien genuinamente estable aparece, sienten nada. Ninguna química. Porque su cuerpo no fue entrenado para reconocer seguridad como amor. Ahora vamos más profundo. También estás proyectando tu sombra, todo aquello que reprimiste, negaste sobre ti mismo porque no encajaba en la imagen que querías tener. Aquellas características de tu pareja que te irritan profundamente. Estás viendo tu propia sombra reflejada en el otro.
¿Odias que tu pareja sea controlador y demasiado organizado? Probablemente reprimiste tu propio deseo de control y orden. Creaste una persona espontánea, pero tu deseo reprimido de estructura quedó en la sombra. Y cuando ves esas características en el otro, atacas, porque estás atacando la parte de ti mismo que niegas. ¿No soportas cuando él es demasiado sensible y emotivo? Reprimiste tu propia sensibilidad emocional porque aprendiste que demostrar emoción es debilidad. Tu sensibilidad fue a la sombra. Y ahora criticas en el otro exactamente lo que negaste en ti mismo. Las relaciones basadas en necesidad emocional son frecuentemente arreglos inconscientes donde cada persona acuerda cargar la sombra del otro. Yo voy a expresar tu sombra, tú expresas la mía, y así ninguno de nosotros necesita confrontar esas partes rechazadas. Por eso pelean por las mismas cosas repetidamente. No es sobre quién va a lavar los platos. Es sobre dos sombras enfrentándose mientras las consciencias miran confundidas. Y relaciones simbióticas basadas en necesidad bloquean completamente tu proceso de individuación, volverte verdaderamente tú mismo, integrar todas las partes de tu psique. ¿Por qué desarrollarías tu función inferior si usas a tu pareja para eso? ¿Por qué confrontarías el complejo si usas al otro como regulador externo? ¿Por qué integrarías la sombra si puedes proyectarla? La relación se convierte en zona de confort psicológico que en realidad es una prisión. Pero el análisis no para en mí. Hay un contemporáneo mío, psicoanalista brillante pero menos conocido, Erich Fromm, que escribió extensamente sobre el amor en su obra El arte de amar. Fromm dijo algo profundo: el amor inmaduro dice, te amo porque te necesito. El amor maduro dice, te necesito porque te amo. Parece solo inversión de palabras, pero es diferencia psicológica abismal. En el amor inmaduro o neurótico, amas a la persona porque llena una necesidad tuya. Alivia tu ansiedad, valida tu ego, completa tus deficiencias. No amas a la persona en sí, amas el efecto que tiene en ti, la función que desempeña en la economía de tu neurosis. Es una transacción disfrazada de romance. En ese tipo de amor, vives con miedo constante de perder al otro, no porque ames genuinamente, sino porque perder al otro significa perder la fuente de alivio psicológico. Es como adicto con miedo de perder al proveedor. Ya el amor maduro opera diferente. Necesitas a la persona porque ya la amas. La necesidad emerge del amor, no al contrario. Es decir, mi vida sería completa sin ti, pero sería infinitamente más rica contigo. Fromm fue aún más profundo: para amar verdaderamente, primero necesitas desarrollar la capacidad de estar solo. No soledad como aislamiento doloroso, sino solitud, capacidad de estar contigo mismo de forma plena, rica. Personas que no pueden tolerar estar solas, que necesitan constantemente compañía, validación, no son capaces de amor maduro. Solo son capaces de dependencia disfrazada de amor. Porque amor genuino solo puede ser dado libremente por alguien que no está desesperado. Fromm también identificó que la sociedad capitalista moderna creó seres humanos que tratan amor como consumo. Ustedes abordan relaciones como consumidores. ¿Qué puede hacer esta persona por mí? ¿Cómo me hace sentir? Amor se volvió mercancía que consumes para satisfacer necesidades. Aplicaciones de citas funcionan exactamente como catálogos de compras, literalmente evalúas y descartas personas con movimiento de dedo. Pero amor maduro no es sobre consumo, es sobre producción. Es sobre lo que creas, lo que das, lo que construyes. Es un arte activo que necesita ser desarrollado, practicado, cultivado, como aprender un instrumento. Fromm identificó 4 elementos esenciales del amor maduro: cuidado activo, no control disfrazado, sino acción genuina para el bienestar y crecimiento del otro. Responsabilidad, no deber que genera resentimiento,
sino habilidad de responder a las necesidades del otro voluntariamente. Respeto, ver a la persona como realmente es, no como necesitas que sea. Permitir que sea ella misma, siga su propio camino. Conocimiento, penetrar más allá de la superficie, ver al otro en su vulnerabilidad, humanidad completa, incluyendo las sombras. Y Fromm trajo algo crucial: amar es un arte que requiere disciplina, concentración, paciencia y práctica constante. No es sentimiento que sucede cuando encuentras a la persona correcta. Necesitas desarrollar tu capacidad de amar, pero ustedes invierten más tiempo eligiendo serie en Netflix que desarrollando capacidad de amar. Entonces estás reconociendo patrones incómodos. Y la pregunta surge: ¿y ahora, Jun? ¿Qué hago con esta información devastadora? Primero, respira. Este malestar es señal positiva. Es el ego tomando conciencia de contenidos inconscientes. Es el inicio de la individuación. El dolor del reconocimiento es infinitamente mejor que inconsciencia cómoda. No estoy diciendo que nunca amaste o que tus relaciones fueron completamente falsas. Probablemente había capas, amor genuino mezclado con necesidad neurótica, momentos de conexión real entrelazados con proyecciones, elección consciente mezclada con compulsión inconsciente. El trabajo no es culparte. El trabajo es comenzar a traer consciencia a patrones que antes eran automáticos. ¿Cómo distinguir amor genuino de necesidad emocional en el día a día? Primero, la calidad de la ansiedad. En necesidad, vives en ansiedad constante, monitoreando el humor del otro, interpretando silencios como rechazo. En amor genuino, hay confianza fundamental, sobrevivirás psicológicamente incluso si sale mal. Segundo, reacciona a la individualidad del otro. En necesidad, cualquier movimiento del otro hacia autonomía te amenaza. En amor genuino, celebras y animas la individualidad del otro. Tercero, lo que buscas. En necesidad, buscas completitud, validación, cura de las heridas. En amor genuino, buscas compañía en crecimiento mutuo, ya estando completo solo. Cuarto, ¿cómo lidias con conflictos? En necesidad, conflictos son catastróficos y activan pánico. En amor genuino, conflictos son incómodos pero no amenazan la fundación de la seguridad. ¿Cómo desarrollar capacidad de amar maduramente? Aquí está la respuesta que nadie quiere oír: probablemente necesitas pasar tiempo significativo solo, haciendo trabajo interno de desarrollo psicológico. Esto va contra todo lo que la sociedad te dice. Pero esta creencia es precisamente lo que te mantiene atrapado en patrones de dependencia. El trabajo interno involucra desarrollar tus funciones inferiores, no buscando una pareja que las tenga, sino desarrollándolas en ti mismo. Si eres excesivamente racional, desarrolla sentimiento a través de terapia, análisis de sueños, prácticas que te fuercen a desarrollar lo que terciarizaste. Confrontar y trabajar tus complejos, especialmente el de abandono. Esto requiere ayuda profesional. Rastrear orígenes en la infancia, entender patrones, reconocer cuando están activados, desarrollar capacidad de no actuar automáticamente a partir de ellos. Integrar tu sombra, reconocer, aceptar e integrar partes que reprimiste. Las partes egoístas, controladoras, necesitadas. Cuando integras tu sombra, dejas de necesitar que el otro cargue las partes rechazadas. Aprender a estar solo productivamente, desarrollar solitud rica. Cultivar intereses, pasiones, prácticas que te nutren cuando estás solo. Cuando tienes esa capacidad, relación se convierte en elección genuina, no huida del terror de estar solo. ¿Y si ya estás en una relación basada en necesidad? ¿Necesitas terminar? No necesariamente. Pero la relación necesita morir en su forma actual para renacer en forma más madura. Y no hay garantía de que ambos quieran hacer esa transformación.
Esto significa deshacer patrones simbióticos, cada uno desarrollar intereses propios, hacer terapia individual, establecer límites saludables, aprender a dar espacio, dejar de usar al otro como regulador emocional externo. Y aquí está lo aterrador: cuando comiencen este proceso, la relación puede no sobrevivir. Porque es posible que el único lazo fuera la necesidad mutua. Cuando se remueve, puede no haber amor verdadero debajo. O pueden descubrir que sí hay amor genuino debajo de las capas de necesidad. Y ese amor, liberado de la prisión de la dependencia, puede florecer en algo mucho más rico, libre, real. Amor maduro no es estado que alcanzas y listo. Es práctica diaria, disciplina constante, la pausa consciente, cuando sientas urgencia de verificar teléfono, de exigir atención, para 60 segundos. Pregunta: ¿qué se está activando en mí? ¿Es complejo? ¿Necesidad real o eco de herida antigua? Esta pausa crea espacio entre estímulo y respuesta donde consciencia puede operar. Diferenciación consciente: diariamente pregunta: ¿qué es mío y qué es del /ella? Cuando estás ansioso, ¿es tu ansiedad o estás absorbiendo la del otro? Cultivo de la vida interior: todos los días, dedica tiempo a actividades que te nutren independientemente de la relación. Esto envía mensaje al inconsciente: existo plenamente incluso cuando no estoy en conexión con el otro. Gratitud activa por elección: regularmente reconoce conscientemente que eliges estar en esa relación. No porque necesitas, sino porque genuinamente eliges. ¿Y qué pasa cuando haces ese trabajo? Te vuelves completo por tu cuenta. No perfecto, pero completo en el sentido de tener acceso a todas las funciones de tu psique, reconocer tus complejos, integrar suficiente de la sombra. Y cuando estás en ese estado, amor se convierte en algo completamente diferente. Deja de ser necesidad urgente y se convierte en elección renovada. Deja de ser fusión desesperada y se convierte en danza de dos individualidades. Deja de ser prisión mutua y se convierte en libertad compartida. No necesitas al otro para sentirte completo, eliges al otro para crear algo que trasciende a ambos mientras mantiene la integridad de cada uno. Es la diferencia entre dos mendigos peleando por migajas y dos seres abundantes creando banquete juntos. Todavía vas a tener momentos de necesidad, días en que complejos son activados. Pero la diferencia es que reconoces cuando eso está pasando. Y consciencia lo cambia todo. Llegamos al final de este viaje incómodo. Y tengo una última pregunta: cuando imaginas una relación donde eres completamente completo solo, donde no necesitas desesperadamente al otro, donde puedes estar bien incluso si la persona se va, ¿eso te alivia o te aterra? Si te alivia, estás listo para comenzar a desarrollar capacidad de amor maduro. Pero si te aterra, si piensas: pero entonces, ¿qué sería el amor sin esa necesidad urgente? Tus complejos todavía están al mando. Y está bien. Consciencia es el primer paso. No puedes cambiar lo que no reconoces. Pero ahora reconoces. Y no puedes volver a la inconsciencia completa. La invitación que estoy haciendo no es para que te vuelvas perfecto. Es para que comiences el proceso de volverte más consciente, más completo, más capaz de elección genuina. Tienes tres opciones ahora: negación y retorno a la inconsciencia, racionalizar que esto no se aplica a ti, volver a los patrones familiares. Pero vas a continuar repitiendo los mismos patrones. Consciencia paralizante: analizar cada sentimiento hasta perder espontaneidad. Conocimiento sin integración es solo otra forma de evitar el trabajo real. Consciencia activa y trabajo gradual: comenzar genuinamente el trabajo de desarrollar capacidad de amor maduro. Vas a equivocarte, vas a volver a patrones antiguos, pero cada vez vas a reconocer más rápido. Esta tercera opción no es heroica ni dramática. Es humilde y gradual.
pero es la única que realmente transforma. Ahora quiero oírte en los comentarios, ¿cuál fue el momento de este vídeo que más te incomodó? ¿Qué insight te hizo pausar y pensar, esto soy yo? Porque lo que más te incomoda frecuentemente revela dónde está tu mayor punto de crecimiento. Y si conoces a alguien atrapado en patrones de relaciones dependientes, comparte este vídeo. No de forma crítica, sino como regalo, como invitación a mayor consciencia. Yo, Carl Jung, pasé décadas explorando los rincones más oscuros de la psique humana. Y una de las conclusiones más importantes fue esta: el mayor viaje que vas a hacer en la vida no es hacia algún lugar externo. Es hacia dentro de ti mismo. Y el mayor logro no es encontrar a la persona perfecta. Es volverte suficientemente completo para que las relaciones sean elección, no necesidad desesperada. Este viaje no es fácil. No es rápido. No está romantizado en películas. Pero es el único que realmente libera. Si quieres continuar este viaje conmigo, explorando más los misterios de la psique humana a través de la psicología analítica, suscríbete al canal. Cada semana traigo análisis profundos de fenómenos modernos a través de los conceptos que desarrollé hace un siglo pero que permanecen escalofriantemente relevantes. No ofrezco autoayuda superficial. Ofrezco comprensión profunda. No ofrezco soluciones mágicas. Ofrezco herramientas para el trabajo real de individuación. Dale like a este vídeo si te provocó, te incomodó, te hizo pensar. Compártelo con alguien que necesita oír esto. Y deja tus comentarios sobre qué aspectos resonaron más fuertemente. Y recuerda, no necesitas a otro ser humano para completarte. Necesitas a ti mismo, totalmente desarrollado, totalmente consciente, totalmente integrado. Y entonces, si eliges, puedes invitar a alguien igualmente completo para crear algo mayor que ambos. Esa es la diferencia entre necesidad y amor. Ese es el viaje de la dependencia hacia la libertad. Esa es la promesa de la individuación. Hasta la próxima.